Edison, entonces que le llamamos a Edison. Claro que sí. Hola Edison, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien, muchísimas gracias Edison. Pero veo que te acabaste de conectar también por el videollamada. No, mira que fue mi mamá, profe. Fue mi mamá la que trató de conectarse. Ella está conectada en este momento. Ah, bueno, no, Ah, ya se ella está salió. conectada. Ah, ya. Ya se salió, Ah, ya se ella salió. era para decirle que si me podía marcar, profe. No, ya estaba leyendo. Ya estaba Ah, sí, leyendo, señor. sin problema. Buenos días, instructor. Buenos días, compañero. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han Buenos amanecido? días, compañeros. Espero estén muy bien todos. Ya contamos con 15 personas en formación. Vamos a dar un minuto más e iniciamos para que nos rinda el proceso. Bueno, ustedes hicieron un acuerdo ayer, entonces quiero ver cumplido ese acuerdo, muchachos. Quiero ver cumplido el acuerdo. Entonces, háganle pues. Alison, usted y Cristian deben de chismosear. Velos, están en clase, carajo. Profe, es que yo no sabía del acuerdo. Yo, ¿se acuerdo ayer de qué? Yo, ya entendí. ¿Ya te explicaron cuál fue el acuerdo? Sí, ya entendí, yo me acuerdo. Yo Ok, eso es importante. estaba pensando Ellos que había no, tarea. pero eso fue de ellos, eso no tengo nada que ver yo, fue una decisión de ellos, me parece fantástica, la apoyo Muy 100%, chévere, pero pues fue decisión de ellos, pues vale la claridad. muy chévere. Bueno, les voy poniendo esto mientras vamos iniciando ya. Entonces nos dice que el SENA nos pide que tengamos un protocolo para uso de la imagen y dice así: la Oficina de Comunicaciones de la Dirección General SENA informa a toda la persona que aparezca tanto en video como en fotografía que esta videoconferencia debe ser consciente. En esta videoconferencia debe ser consciente que dicho material es propiedad del SENA y se utilizará de forma vitalicia para promulgación de los adicionales y gestión de la entidad. Los asistentes manifiestan conocer que la producción audiovisual realizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es para ser empleada en espacios educativos, culturales, didácticos o de carácter institucional y no tiene fines publicitarios, comerciales ni económicos. Además, declaran que mantendrán indemne al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA frente a todo reclamo, demanda o responsabilidad alguna con relación al uso del material mencionado anteriormente por término indefinido. Del mismo modo, reconocemos y aceptamos que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA no asume ninguna responsabilidad por grabaciones o publicaciones que puedan ser efectuadas por terceros invitados al evento o por prensa externa. Hago la claridad porque de acuerdo a lo que son los protocolos y parámetros del SENA, nos piden el favor de que les
compartamos esta imagen de autorización de uso de imagen. Volvemos al cuento, pues básicamente es simplemente para que no haya problema con lo que llamamos derechos de autor. Pues nos pasa algo similar a nosotros los instructores. Todo el material que nosotros preparamos para formación no es propiedad de nosotros los instructores, es propiedad del SENA como tal. Todas estas presentaciones que yo les muestro a ustedes, así las haga yo, se convierten en propiedad del SENA en el momento que las uso para fines formativos. Entonces es bueno que tengan claro eso. Hago la claridad y doy continuidad al proceso. Lo primero que hacemos, vuelvo y digo, buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Voy a pasar tomando asistencia, entonces me van diciendo, porque pues al tener la cámara en presentación de pantalla completa no les estoy viendo la carita, entonces ahí sí les pido el favor de que me colaboren con decirme hola, presente, o la manera que ustedes consideren propia para presentarse. Paulina Betancourt se encuentra. Presente. Buenos días. Ok, muchísimas gracias, Paulina. Hola, buenos días. María Fernanda Brito. Lopi. Valentina Cañas. Yo, profe, presente. Yo sé que estás, pero tienes que hablar. Haider Cárdenas. Presente, profe. También está, pero tienen que hablarle. Bueno, María Fernanda Carmona. Presente, profe. Hola. Chile Diana Castaño. Nota. Sebastián. Nota. Parece que alguien me está pidiendo ingreso, no sé quién es. María Fernanda Brito. María Fernanda Brito, ya está, listo. Chile Diana Castaña no está, Juan Sebastián Escobar no está. Karen Dayana González. Presente. Listo. Lady Joana Giraldo. No está. Natalia Gutiérrez. Presente. Hola. Hola. Mariana Hernández. Presente. Perfecto. Edison Leal, aquí está. Me cayó la llamada. Presente, profe, presente. Ok, listo. No, profe, no, ahí estoy en línea todavía, profe. Bien, perfecto. Natalia Montes. Presente. Hola. Carlos Alberto Bando. Cristian David Posada, yo sé que ya está ahí. Angie Carolina Pulgarín. Buenos días, presente. Buenos días, señorita. Karen Juliet Ramírez. Buenos días, presente. Hola, Karen, ¿cómo está? Llegó Carlos Alberto, entonces pongámosle Carlos Alberto Bando. Karen Juliet me acaba de decir que está presente. Seguimos. Federico. Buenos días, instructor. Buenos días, compañero. Buenos días. Edgar Germán, el más juicioso y puntual de todos, llegó 15 minutos antes. Diana María Vidales. Y presente, profesor. Ok, buenos días. Y Lady Tatiana Vivi. Presente. Hola, ¿cómo estás? Entonces, básicamente, Lady, que tiene excusa, que me había olvidado. Lady tiene excusa para asistencia el día de hoy. Chile Diana y Juan Sebastián son los únicos que nos faltarían a formación. De acuerdo, pues, a lo que tengo aquí en lista. Aunque no sé si Juan Sebastián ya está ahí, entonces está trabajando, no lo molestemos y pongámosle la asistencia. Básicamente nos está faltando Chile Diana Castaño. Buenos días, ¿cómo me le va? ¿Cómo todos? Buenos días, sí, yo sé, me disculpa ahí. Yo doy mi aporte ya que todos están escuchando y es respetable el punto de que pues si estamos en clase, ¿cierto? Pues todos deberíamos de estar presencialmente.
por cosas del destino o por beneficio de la tecnología se da la oportunidad de podernos capacitar por medio de internet. Y yo me siento agradecido por esa parte, ya que lastimosamente no pude aprovechar cuando salí del colegio, no tenía familia de poder estudiar presencial. Entonces ahorita que como leo otra vez, gracias al internet puedo estar en este momento, estoy trabajando y estoy capacitándome. Entonces de pronto se incomodan porque estoy en este momento estoy trabajando y trabajo en una empresa de telecomunicaciones, trabajo en el área de mantenimiento y me tengo que hacer de 8 a 10 visitas diarias. Entonces pues, mientras yo escucho la clase estoy también trabajando. Entonces, me divido en las dos. Y ya que el profe da la opción de grabar, pues yo llego por la noche y me siento en mi casa en el computador más detenidamente. Espero que no le incomode a ningún compañero, ya que pues, yo no voy a estar en la cámara ahí. No es que me dé pena, me dé miedo que me vean, no es nada de eso. Yo que estoy pues, en este momento laborando, muchachos, espero pues que comprendan, no le incomode a ninguno. Y no, yo estoy acá pues, pendiente de todo lo que usted diga, profe, y todos los compañeros opinen y para eso estamos. Ahí yo estoy al pie del cañón. Yo sé, tu posición es muy diferente, sí, no hay ningún problema. Dale, Sebastián. A mí me encantaría estar en casa en este momento relajado, estudiando presencialmente, me fascinaría. Pero hay veces que las obligaciones y responsabilidades no nos concuerdan, pero ahí estoy, muchachos, y acá estoy pendiente de todo lo que se hable en clase. Bueno, gracias, Sebastián. Sigamos con la formación, a ver si algún día terminamos esta presentación. Aunque ya se las envié a todos y me imagino que muchos de ustedes ya la revisaron de arriba a abajo, voy a terminar la presentación porque debemos seguir con el tema. Ya tengo, de hecho, ahí en la carpeta del día de hoy, ya tengo la siguiente presentación lista para presentarles y acabamos con esta. Vamos a estar en formación desde este momento, más o menos hasta las 10, 10 y cuarto, si Dios lo permite, o si los temas se nos dan lo suficientemente bien pues para poder avanzar con el tema. Listo, pues les decía la semana pasada que tuve todos los inconvenientes del mundo, que teníamos una serie de horizontes en el suelo, una serie de composición de división del suelo, donde nos decía que había una materia orgánica o mulch o humus o capote, que es la parte superficial del suelo. ¿Sí? Entonces esta parte superior, superficial, es esa parte donde está toda esa hojarasca, los microorganismos y macroorganismos que van muriendo y se van descomponiendo y hacen parte de lo que nosotros llamamos materia orgánica. Está una segunda capa que conocemos como la tierra negrita, es esa capa donde se genera el mayor desarrollo radicular, los mayores niveles de absorción del suelo, los mayores niveles de liberación de nutrientes, proteínas y otros factores que son útiles para el desarrollo y crecimiento vegetal. Entonces está esta parte que en esta imagen se llama mantillo, pero nosotros lo conocemos comúnmente como horizonte A. Está una capa intermedia que ya es una capa que llamamos horizonte B. Pues aquí tengo los horizontes. Estos horizontes son, si bien tienen nutrientes, todavía llegan raíces a ese horizonte, se alimentan, se nutren, no tienen la misma cantidad de nutrientes que tiene lo que es el horizonte A, más sin embargo tiene unas condiciones debido a la presión del suelo, a la presión que ejerce la tierra y ejercen las plantas, tiene una composición diferente, es un suelo un poco más duro, por eso se llama también horizonte de fijación. Es el horizonte donde las raíces se anclan y hacen lo posible para que el árbol o muchas plantas que tienen sistemas radiculares largos no se caigan. Básicamente funciona mucho es con raíces axonomorfas o fasciculadas, como las llaman también. Entonces esta segunda capa, esta capa intermedia o horizonte B, es esa capa donde se hace todo lo que es la fijación de las plantas. Y tenemos la otra parte que es roca madre y lecho rocoso, que es lo que llamaríamos el horizonte C y D. Esos horizontes C y D o roca madre son básicamente los de soporte y sostenimiento de la estructura del suelo, para que nosotros veamos una topografía, un relieve y un paisaje con diferente morfología. Entonces, básicamente esta parte de los perfiles del suelo
que los vamos a, de pronto más adelante los tomamos un poquito más a fondo. Estos horizontes nos permiten a nosotros identificar las diferentes características que tiene el suelo en cuanto a la cantidad de nutrientes y la absorción que tenga estos. Les decía la semana pasada, no son los colores los que determinan la nutrición del suelo. Tenemos asociado por vivir en una región con condición de origen volcánico, no con condiciones volcánicas, sino condición de origen volcánico, tenemos muy arraigado que la tierra buena, principalmente la tierra negra. Pero resulta que es que la tierra tiene varios colores, pueden haber varios colores, rojos, blancos, grises, marrones, amarillos, negros. La tierra negra, si bien es la que más posee materia orgánica, es una tierra que tiene unas condiciones que son idóneas para nuestro sistema de producción de país tropical. Como país tropical que somos, nosotros utilizamos tierra negra dentro del proceso de producción. Es una tierra que tiene buena fertilidad, tiene una capacidad de liberación de nutrientes muy alta y es la que más comúnmente vemos. Más sin embargo, nosotros también, y les decía yo por eso, por ejemplo, les ponía un ejemplo, que si ustedes habían viajado a Huila o a Caquetá o a alguna otra región, para que se dieran cuenta de las coloraciones del suelo, dado que en algunas regiones, por ejemplo, la tierra nunca se ve negra, sino que por lo general se ve marrón o rojiza, o amarillo o rojiza, entonces, y se sigue produciendo, tiene un nivel de fertilidad alto, tiene unas condiciones altas, sino que tiene unas diferencias significativas. Las tierras marrones, por ejemplo, en este caso, nos dice que tienen más óxido de hierro, tiene en su material orgánico más óxido de hierro las tierras marrones. Las tierras amarillas con marrones nos dice que tienen procesos de oxidación dentro del modelo de desarrollo y crecimiento de esta. Estuve leyendo y nos dice que lo que les decía a ustedes, les confirmo, nos dice aproximadamente entre 100 y 400 años para producir 1 centímetro de suelo. Es una constante, pues, más o menos regular, 100 y 400 años para producir 1 centímetro de suelo como tal. No estamos diciendo que no se pueden hacer recuperaciones de los suelos ya existentes, lo que estoy diciendo es suelo nuevo. Y nosotros hacemos, pues, siempre alguna degradación con los diferentes procesos que hacemos, sean productivos o sean de índole de construcción o diversión. Pero nosotros hacemos desgaste de muchos de estos suelos. Los suelos rojos nos dice que tienen niveles bajos de fertilidad, tienen pHs ácidos y también tienen muchos procesos de oxidación. Ahorita más adelante, cuando veamos propiedades físicas del suelo, les voy a explicar algunas de las características y condiciones que tienen muchos de estos suelos. Tienen problemas de porosidad, tienen problemas de permeabilidad, entonces vamos a hacer una identificación con eso. Los suelos blancos son suelos que tienen mucha presencia de calcitas, yesos, son suelos muy calcáreos, son suelos que son muy alcalinos, entonces son suelos que se vuelven complejos también, pero también se puede producir. Y los suelos de color gris son suelos saturados, son suelos donde hay poco oxígeno y muy baja porosidad del suelo. Eso quiere decir, pues, que los suelos, no quiere decir que los colores sean el indicativo general, porque vuelvo y les digo, hay suelos que son altamente productivos, pero que no tienen la coloración que la gente busca. Más sin embargo, eso está asociado directamente, y es bueno que tenga presente eso, que los suelos producen de acuerdo al producto que se esté sembrando. No es de sembrar cualquier cosa en cualquier suelo, porque posiblemente van a fallar, porque los requerimientos nutricionales que tengan las plantas pueden ser muy diferentes a las características que tengan ustedes de suelo bajo las condiciones regulares. Entonces, tiene uno que hacer el análisis de la parte climática, tiene uno que hacer el análisis de la parte del suelo, y tiene que hacer uno el análisis del cultivo implemental. Si uno no combina esos 3 factores en el momento de un proceso de siembra, puede tener pérdidas superiores, no solamente
porque la planta no produzca, sino porque puede producir, pero puede requerirle muchos más nutrientes, muchos más fertilizantes o muchos más enmiendas para poder nivelar el suelo a una producción comercial. Ahí volvemos al cuento donde decimos que uno en cualquier suelo produce. Sí, es totalmente cierto, cualquier cosa se produce a pequeña escala, pero no todo se produce ni a gran escala ni con valores comerciales. Ustedes pueden tirar las semillas del tomate en el patio, les puede salir una planta de tomate, pero eso no les va a garantizar que le va a dar unos tomates con calidad biológica buena, o que le va a dar tomates de gran tamaño, o que le va a dar tomates siquiera. No es una garantía, más sin embargo, si da los tomates, muchas veces nos damos cuenta que no tiene los volúmenes comerciales en volumen de producción, o en tamaño, o en características consistentes en el fruto como tal, el dulzor, la textura y la estructura que nosotros buscamos en algunos frutos. Por ejemplo, con el pimentón pasa mucho. La gente tira las semillas de pimentón al patio, sale un arbolito, un arbustico de pimentón. Este arbustico genera pimentones, pero no genera los pimentones de la misma forma como yo compré el pimentón, que es semi-redondo, pues, semi-ovalado, alargado con, ¿cómo explicarlo? Como con más grueso abajo, pero como un semi-triangular. Este nos da unos pimentones parecidos a unos ajís, a la que llaman chichiperro, que es un ají alargado, pero siguen siendo pimentones, simplemente con una forma diferente. La biología y la calidad genética se alteran en el sistema de producción. No sé si me están entendiendo, si de pronto lo han visto o si de pronto no lo han visto. Pues escucha, ¿lo han visto en algún momento? ¿No? Está bien, ¿no? Sí, señor, sí. No me responden estos muchachos, los veo a todos conectados y sé que están poniéndome cuidado, pero no me responden y me pongo nervioso. Bueno, seguimos. Listo. La capacidad de los suelos es la posibilidad que nosotros podemos tener determinada para poder darle un uso adecuado al suelo, de acuerdo a las condiciones que éste tenga, de acuerdo a la estructura que éste tenga, y nos permite saber si tiene limitaciones o si se pueden desarrollar algunas de las prácticas. Nosotros tenemos en este momento varias clasificaciones de suelos. Ahorita les vamos más adelante con otra diapositiva mirando esa parte. Tenemos varias clasificaciones de suelo, tenemos unas condiciones donde nosotros determinamos si los suelos son buenos o son malos, pero no, también tenemos una determinación para poder saber si el suelo tiene unas características específicas, unas características funcionales y unas características que nos permitan producir. Vuelvo y digo, todos los suelos tienen una estructura que nos podría permitir producir, pero pues de esas características que nos permitirían poder producir, también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos suelos que tienen unos niveles de fertilidad muy diferentes, por lo cual esas especies vegetales se desarrollan de manera diferente y por lo cual la producción de estos es diferente. Entonces, está pues la capacidad de acuerdo al orden sistemático de carácter práctico. Decimos que tenemos cultivos manejados, suelos pues con características o con una clasificación de cultivos manejados, suelos que se destinan a ganadería, suelos de bosque protector, ¿sí? Y suelos de conservación. Básicamente esos suelos que uno diría que no se deben utilizar para que no haya problemas de crecimiento y desarrollo en esto. Entonces, pues es bueno tener en cuenta esto. El sistema de clasificación está basado en divisiones de grupos o capacidad, está basado también en clases de capacidad de uso y en subclases de capacidad de uso. Dicho esto, entonces, pues las divisiones, entonces lo que decimos que son tierras apropiadas para cultivos intensivos y otros cultivos. Tenemos tierras que son apropiadas para cultivos permanentes, ¿sí? Pastos, aprovechamiento forestal, y otras tierras que son marginales para uso agropecuario, aptas para el aprovechamiento forestal, y tierras que no tienen ningún fin agropecuario ni explotación forestal. Nosotros en estas divisiones y grupos sabemos que tenemos que dejar unas zonas que denominamos relictos boscosos o zonas de protección, o zonas, en algunos casos los denominan cuando el propietario es
un poquito extensivo en su trabajo, los denomina zonas de barbecho, unas zonas pequeñas donde no hace uso ni aprovechamiento para que la vegetación crezca ahí. Entonces son estas zonas que se tienen que respetar y que se tienen que manejar. Ya, entonces cuando vamos viendo esto, también nos damos cuenta, nos dice que divisiones o grupos, tenemos divisiones, tenemos otra clasificación de división. La clasificación según, y ya les voy a mostrar, espere que esa diapositiva creo que me quedó más abajo, listo. La clasificación de los suelos según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y trabajamos con esta imagen, ¿por qué? Porque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos fueron los que hicieron el estudio geológico para la mayoría de las zonas, tanto tropicales como subtropicales, para el desarrollo de procesos productivos, y nos hizo la identificación de los suelos de acuerdo a la composición y la edad. Entonces nos dice la clasificación de suelos de la USDA, que nosotros tenemos una serie de clasificaciones donde nos dice suelos entisoles, vertisoles, inceptisoles, aridisoles, molisoles, alfisoles, sodosoles, ultisoles, oxisoles e histosoles. Cada uno de estos órdenes de suelo tiene unas características, ¿sí? Tiene unas características, nos dice que los suelos entisoles tienen una casi nula diferenciación de horizontes, no tienen distinciones climáticas, tienen sistemas de aluviones, son suelos muy fríos, generalmente desiertos de arena, ¿sí? Ustedes saben que en el desierto hace mucho calor de día, pero hace mucho frío de noche, ¿cierto? ¿Han escuchado esa parte? ¿No han escuchado? Sí, señor. Ok, pues por eso nos dice suelos helados, porque pues no es la misma condición que tenemos en la zona tropical, donde nosotros no tenemos suelos, pues no tenemos muchos suelos con estas características. Los vertisoles son suelos ricos en arcilla, generalmente en zonas subhúmedas y áridas, con hidratación y expansión en húmedo y agrietados cuando están secos. Son suelos que tienen muy poca elasticidad, son suelos que se revientan muy fácil, se resquebrajan muy fácil, porque tienen muchos contenidos de arcilla, no tienen esa plasticidad que nos permite algunos suelos que tienen una mayor porosidad y plasticidad para desarrollar ese proceso. Pero me voy a devolver otro momentico para poder terminar aquí con esto de las clases, porque sí quiero mostrarles. Entonces nos dice que los suelos tienen una serie de clases, entre clases y divisiones, nos dice que tiene clases de la 1 a la 4. Entonces nos dice que los suelos de clase 1 carecen prácticamente de limitaciones, son suelos que tienen cualquier uso, pueden utilizarse de cualquier manera. Pues es práctico que la gente identifique esto. Los suelos de grupo 2 están integrados por los suelos 5 y 6 y sus limitaciones aumentan progresivamente. Ahorita les explico qué son estas limitaciones 5 y 6, porque yo sé que no están en las diapositivas. La serie de clasificaciones que tienen los suelos, si ustedes buscan clasificaciones de suelo, les pueden aparecer las clasificaciones de la USDA, de la USDA, les pueden aparecer clasificaciones por clases, de la 1 a la 8, y les pueden aparecer condiciones de suelo de acuerdo al impacto y a la zona donde desarrolla. O sea, la forma de clasificar suelos es muy variable, y esa variabilidad también compromete mucho el proceso de desarrollo de producción de suelos o la identificación de suelos en su proceso. El tercer grupo son suelos apropiados para la explotación forestal, y el cuarto grupo consta solo de la clase 7 y presenta limitaciones que son apropiadas para fines agropecuarios y de explotación forestal. Quiere decir esto, que todos estos suelos, de acuerdo a las clasificaciones, tienen una serie de condicionamientos para la zona de producción. A nivel urbano, nosotros desarrollamos algo que se llama el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial a nivel urbano es el que nos determina dónde construimos, qué construimos o qué negocio montamos y en dónde lo montamos. De acuerdo a este POT,
nos dice que, por ejemplo, en un barrio de cualquier municipio de ustedes no se puede montar un bar fácilmente porque tiene una serie de restricciones y limitaciones, más sí se puede montar una tienda de barrio. Esa no tiene tantas las mismas limitaciones y restricciones. Lo mismo nos pasa con los suelos, nos dice, en este suelo usted puede hacer explotación agrícola, en este puede hacer explotación pecuaria, en este puede hacer explotación forestal, este no lo puede tocar. Entonces nosotros tenemos las mismas clasificaciones, simplemente que las manejamos en otro nivel de desarrollo progresivo. El mapa o plan de suelos, ustedes lo consiguen para Risaralda en la página de la CARDE, el mapa de suelos de Risaralda. Él ahí les va a mostrar a ustedes cuáles son muchas de las características de las clases que tienen los suelos para el desarrollo productivo. Lo pueden buscar ahí o lo pueden buscar en el Ministerio de Agricultura, creo que también, no estoy seguro, pero creo que también está esa parte de los suelos, donde nos muestra estos mapas de división o estos mapas de los suelos de Colombia. Igual si ustedes ponen, va a salir un segundo de la presentación y voy a buscar en internet, aparece. Ahorita pues las posibilidades que nos da el internet son unas posibilidades grandísimas, entonces es muy chévere pues poder nosotros tener esta información. Vamos a ver si nos carga la imagen, de los suelos de Colombia. Sí, aquí nos carga, pero que no es que nos cargue muy bonita ni muy grande. Abrir la imagen en una pestaña me va a ver si de pronto nos da una perspectiva. ¿Sí? Miren que aquí nos informa. Las clases 1, 2 y 3 son las más propicias para el desarrollo agrícola y el ganado controlado. Ocupan el 3.1%, o sea, 231.000 hectáreas, y están distribuidas en la zona Caribe y la región andina, y los valles interandinos. Estas clases tienen total, a ver si me abrió la imagen, no me abrió la imagen, pues se me abrió la imagen. Así es. Entonces mire aquí la zonificación de los suelos dado el grado de erosión, pues aquí ya podemos nosotros ir haciendo un paneo superior de todo este proceso. Igual vuelvo y les digo, si ustedes quieren o tienen más dudas, pueden ir buscando un poquito más de información, que yo sé que aparece de manera fácil. Mira, aquí están todas las clases de los suelos, las 8 clases de suelos que tiene Colombia, ¿sí? Las 8 clases de suelos, entonces aquí nos muestra todo. La clase 6 representa 26.62, o sea, 29.9 millones de hectáreas, y está conformada por suelos para actividades forestales, agroforestales o cultivos densos, semiperennes y perennes. 8.4 millones de hectáreas padece encharcamiento y pedregosidad, por lo cual la actividad agropecuaria debe ser temporal. ¿Sí? Nos dice también que son Orinoquía, zonas bajas del Caribe, depresiones del río Magdalena, ríos Guaviare, Paporis, Caquetá, Putumayo, Baupés y Bichada. La clase 4, 14.5 millones de hectáreas, 12.7, se agrupa suelos con baja fertilidad y alto contenido de aluminio de la altellanura plana, en zonas como Magdalena, Sucre y Córdoba, y en algunas zonas de la región andina. Es apta para usos agrícolas y pecuarios, pero debido a su limitante requieren de prácticas de manejo agropecuario difíciles de manejar y aplicar. Nosotros producimos en todo el país, y los suelos pues, de clase 1 que ya les leí ahorita, nosotros producimos en todo el país. Es una ironía técnica, porque pues hay suelos que son mucho más difíciles de trabajar, son suelos que son mucho más complejos, pero son los suelos que son existentes de acuerdo a las necesidades o las posibilidades que nosotros tenemos, y nosotros aprovechamos cualquier espacio. Yo no he escuchado que ningún colombiano se quede varado en un proceso productivo porque simplemente las condiciones no se lo permitan. Busca las alternativas siguientes para poder desarrollar esto. Entonces, pues, dicho esto de las divisiones o las clases de los suelos, me voy entonces aquí donde nos dice las clases de los suelos, pues tienen muchas, bueno, volvemos a cuento, las propiedades físicas del suelo. Voy a volver a salirme para mostrarles a ustedes.
que tiene mucho que ver con esto de las propiedades físicas de los suelos. Y cuando hablamos de esto de las propiedades físicas de los suelos, estamos hablando básicamente, y eso lo vamos a ver más adelante, les pido un poquito de paciencia, pero les voy mostrando, que son la textura, la estructura, la porosidad, la dinámica del agua, la densidad, el color y el calor. Esas son las propiedades físicas que tienen los suelos. Pero entonces aquí nos impone que algunas de las clases están limitadas por uno de esos parámetros físicos que tiene el suelo, por uno de esos elementos físicos que el suelo determina que son funcionales. Por ejemplo, en este de las partículas, lo que nos da una clasificación de algo que denominamos las texturas de los suelos. Entonces, arcillas, limos y arenas, que son 3 de los factores del diámetro de las partículas del suelo donde nosotros desarrollamos procesos productivos. Y ahí es donde podemos nosotros poder determinar si tiene buenas condiciones de lo que les acabo de decir aquí. La parte de la textura, la parte de la estructura, la parte de la porosidad, la dinámica del agua, la densidad, el color y el calor. Más adelante, ahorita más adelante, esta viene más adelante, pero entonces, para que ustedes entiendan esta parte de la textura de arcillas, limos y arenas, nosotros tenemos pues ya ahí creada una tabla donde nos dan información, donde nos dice que si los porcentajes de arena son de tanto, los porcentajes de arcilla son de tanto y los porcentajes de limo son de tanto, nosotros tenemos un suelo y una condición X. Y esas pruebas las vamos a hacer, las van a hacer ustedes, las van a hacer ustedes para que ustedes puedan hacer la determinación qué tipo de suelo poseen ustedes, cuáles son las condiciones del suelo. Más adelante, vuelvo y digo, cuando lleguemos a esta parte de propiedades físicas, les voy a explicar cómo vamos a hacer ese ejercicio, cómo lo van a desarrollar ustedes y cómo van a hacer la interpretación de información ustedes para que ustedes me digan en su zona, en su región, en su sector de vivienda, qué tipo de suelo tienen, cuáles son las condiciones de esos suelos para que veamos las propiedades físicas de ellos. Entonces eso sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces nos dice, pues, vuelvo y les digo, tenemos unas clasificaciones de suelos de acuerdo a la USDA. También tenemos una información, no sé dónde tengo ese archivo, donde nos dice, dime. Qué pena, es que mira que Edison me dice que se le cayó la llamada, que si usted sería tan amable de volverle a marcar, porfa. Claro que sí. Claro Gracias. que sí, claro que sí, claro que sí. Listo, copiamos el número. Gracias por avisarme porque pues como les digo, no veo la pantalla, no veo sino la presentación, entonces no me doy cuenta si están o no están. Personas, llamadas. Lo estamos llamando. Voy a mirar una cosa, pues, perdón como escucha, sino que, pues, como para dejarles más claro a ustedes la información, quiero mirar una cosa. ¿Eso fue cuándo? Noviembre. No, pues no fue en noviembre. Febrero. Poco. Vamos a buscar, es que tengo un ligero problema. Aquí en información útil tengo una carpeta con mucha información, pero si pongo suelo simplemente me mato. Me mato yo solito. Suelos. Clasificación de los suelos. Vamos a ver si es esto. No, que no se note que tengo un poquito de información de suelos. ¿Quién llegó? ¿Quién es Don Alba Calderón? ¿Sabemos? ¿No sabemos quién es Don Alba Calderón? Ayer no me diga quién es Don Alba Calderón, a poco que ni quería saber. Bueno,
Ahí me perdonan porque pues esto es material que utilizo para organizar presentaciones. Entonces nos dice que, por ejemplo, los suelos, vamos a irnos aquí con esta, suelos alfisoles, suelos de regiones húmedas se encuentran húmedos la mayor parte del año. Nos dice, en Colombia se encuentran en un porcentaje del 0.8%, distribuidos en la llanura caribe, la zona andina y valles interandinos, ¿sí? Nos dice suelos andisoles, nos dice también estos suelos andisoles, en Colombia se encuentran en la región andina, en la cordillera central, en la cordillera occidental, oriental, pero en menor proporción en la central. Se caracterizan por su mineralogía, a la que encuentran minerales de poco ordenamiento cristalino, como imogolita y alofano. Y así todos los suelos, toda esta clasificación de suelos con la que yo les estoy presionando, molestando, tallando, los tenemos aquí en Colombia. Tenemos en unas bajas concentraciones, en unos bajos procesos, 0.8, 1.2, 2.5, porque no tenemos una estructura muy definida de un tipo de suelos, como si pasa, por ejemplo, en países europeos, donde los suelos tienen unas condiciones muy específicas, muy definidas, muy determinadas, y estas características de suelos con esas determinaciones y esas clasificaciones hacen que solamente permita el desarrollo de algunos productos. Por ejemplo, les cuento, ustedes conocen los pistachos. Aquí, Sí, señor. Yo como le he dicho a ustedes, yo parezco como loquito, pero me gusta como que las imágenes se vean. Les muestro a ustedes los pistachos que ustedes van a decir, ah, sí, y otro me va a decir, uy, eso es muy caro. Los pistachos son unas nueces que vienen con una cubierta, una cubierta dura, y adentro viene un granito verde parecido a un maní, pero de un sabor un poquito diferente, y que son pues para mí son ricos, son de muy buen sabor. Pero resulta que los pistachos tienen una condición. Los pistachos en este momento solamente se producen en 2 partes del mundo. Se producen en una región de California, Estados Unidos, en una región semidesértica de California, Estados Unidos, y en Medio Oriente. No se ha podido encontrar clones, variedades y procesos para poder producirlo en otras regiones y menos en países tropicales. Si ustedes miran los tipos y las características del cultivo, se podrán dar cuenta de la aridez de la zona, la zonificación árida, para poder desarrollar y los procesos de temperatura y luminosidad que tienen estos, ¿sí? Entonces, pues el problema, por ejemplo, de la producción de pistacho se basa en este pistacho. Estaba hablando de un producto X. Resulta que nosotros incursionamos estamos incursionando con un producto aquí en Colombia. Y digo, cuando estamos incursionando, es que llevamos aproximadamente 4 o 5 años en este sistema de producción de manera tecnificada y organizada, que es el arándano. ¿Sí? Ustedes han visto, ya todos los que venden en maní lo venden con arándanos. Que son unos fruticos rojos, pequeñitos, arrugados, parecen unas plantas, solamente se producían en un país que se llama Canadá. Canadá producía arándanos, tenía unos niveles de producción de arándanos muy altos. Tenía unos niveles de producción muy altos de este pequeño fruto. Y este pequeño fruto es el que vimos nosotros, por ejemplo, arándanos rojos deshidratados, que es el que le meten al maní, que los venden en el maní, además con arándanos. Van al Lara o al de uno, o en Justo y Bueno, y consiguen maní con arándanos. Esto era muy difícil de producir. En Canadá era de los pocos países que lo podía producir, pero Canadá contaba con un problema, era que cada que llegaba la temporada de invierno, el árbol dejaba de producir porque las temperaturas eran demasiado bajas y no daba la posibilidad de producir en esa época del año. Resulta que
Resulta que de acuerdo a los estudios que realizaron y al mejoramiento genético de algunas de las plantas y al manejo de suelos que se hicieron, ya, por ejemplo, Colombia está produciendo arándanos. No es que esté produciendo unos volúmenes exagerados ni muy altos, no tampoco vengamos a decir eso, pero sí tenemos un volumen significativo, pero Perú sí ya tiene unos volúmenes significativos y elevados de producción de arándano, y estamos nosotros volviéndonos, destronando a Canadá, o sea, digo nosotros los suramericanos, destronando a Canadá en la parte de producción de este fruto que solamente era de uso de manejo exclusivo de ellos y de comercialización exclusiva de ellos, y por eso los que estamos viejitos, nosotros los viejitos, para nosotros los arándanos son relativamente una novedad. Nosotros los habíamos visto, los conocíamos, pero decíamos lo mismo del pistacho, pues muy costosos, no se puede comprar todos los días, no se pueden utilizar, pero ya estamos produciendo, y estamos produciendo también blueberries, que son esos primeros que me aparecieron como arándanos, que son moraditos y que están incursionando muy fuerte en la gastronomía de este país, como para que tengan presente que de acuerdo al manejo y al estudio de los suelos que nosotros estamos desarrollando, o el manejo del estudio de los suelos, de acuerdo a donde nosotros nos encontremos, nosotros podemos volvernos rentablemente productivos. Una noticia, pues por ejemplo, yo no sé si yo les he dicho, yo soy del Quindío, no sé si ustedes sabían, yo soy del Quindío, pues trabajo para Risaralda, pero pues toda la vida la viví en el Quindío, y para nosotros los quindianos una noticia que nos parece triste, delicada, preocupante, es que por ejemplo, ya subir por el Valle de Cocora hacia el criadero de truchas nomás, ya encontramos que nos reemplazaron muchos de los procesos de potrerización y ganadería, pero era una ganadería súper extensiva, nos la reemplazaron por cultivos de aguacate. En muchas de las zonas de montaña también nos la reemplazaron por cultivos de aguacate. Lo digo siendo agrícola, siendo una persona que me gusta mucho la producción agrícola, pero lo digo con tristeza porque eran zonas que tenían unas características del suelo que son muy específicas para producción de plantas nativas, para producción de animales endémicos de una zona y para el desarrollo ancestral de la parte social y cultural, generan una afectación. Vuelvo y digo, como cultivo lo valoro, lo valido, tenemos incorporado cultivos de aguacates en zonas de montaña, en zonas de una topografía un poco a veces agreste, en zonas de suelos con unas condiciones complejas, y estamos produciendo aguacate. Esa parte la valoro mucho. Lo que no valoro es el detrimento que tiene al impacto del paisaje, a la población. No han arrancado palmas, es una mentira grandísima para que también lo tengan presente. No han arrancado una sola palma, la palma que estuviera dentro de la zona de cultivo se respetó, pero las condiciones ya es que como tenemos un cultivo, el cultivo va a tener un manejo en fertilización, un manejo sanitario, un manejo de la parte de fauna, y ese manejo que se le va a dar a eso es el que va a generar una afectación y un contraste, y no estamos hablando a corto plazo, sino más a largo plazo, donde hay especies que no van a volver a esa zona porque ya no van a sentir que están en la zona donde se desarrollaban antiguamente. Pues le digo, son impactos a mediano y a largo plazo, no son impactos a corto plazo. A corto plazo lo único que hacemos nosotros es quejarnos, y me incluyo entre los quejosos, pero pues no son impactos a corto plazo, sino que son impactos, no son a corto plazo, sino que son a mediano y a largo. Continúo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pues estoy hablando mucha bobada. Sí, no, profe, perfecto, hasta ahí vamos bien, muy bien. Listo. Bueno, como les venía diciendo, y esta diapositiva pues aquí la tengo por dentro del proceso. Las limitaciones de la condición del suelo designan las texturas del suelo, nos dicen que tenemos unos suelos arcillosos, limosos y arenosos, tenemos una clasificación de suelos, tenemos una forma para poder hacer una determinación básica
de la textura del suelo. Ustedes están viendo ahí el semitutorial que está montado. Entonces nos dice que lo que ustedes hacen es coger una porción de suelo, la humedecen y la empiezan a moldear. Si el moldeo no genera resquebrajo o genera algún resquebrajamiento, me entra y empezamos a determinar. Si sentimos las partículas mucho y el suelo y la porción pues, que Profe, qué pena, es que lo escucho muy entrecortado. no está Instructor, qué pena, se le viene la señal. y reventado o donde no está muy es un suelo de estas pruebas. Más adelante les voy a poner un ejercicio similar donde les voy a decir que hagamos un ejercicio como este para determinación, pero eso lo vamos. ¿Me escuchan ya? ¿Bien? ¿Mal? ¿Apenas? Se le estaba cortando, instructor. Pues pucha, lo siento, ahí me disculpa. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde llegué? Que bien, muchachos. Profe, la diapositiva anterior porque no le pude escuchar muy bien. Ahí. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me ven? ¿No me ven? Sí, instructor. Instructor, qué pena, tengo una pregunta. ¿Esa o...? No, una duda. Antes que siga avanzando, ¿cuáles son los suelos humíferos? Dime. Humedad, suelos que tienen muchos contenidos de humus y compost. Esos son los suelos humíferos, los que tienen mucho humus, mucho compost, pero tienen unos volúmenes de humedad significativa. No suelos emparamados ni pantanos, sino que son suelos muy húmedos, tienen suelos con condición húmeda. ¿Qué pasó acá? ¿Todos están? ¿No? ¿Te resolví la pregunta, Federico? Sí, instructor, tenía esa duda. Muchas gracias. Listo, no hay problema. ¿El resto qué pasó? Que no me habla. Parece que estuviera solo. Auxilio. No, ya los veo. No los veía ni siquiera. Me empiezo a preocupar. Bueno, sigo. Bueno, entonces explico esta diapositiva. Lo que les estaba hablando ahorita, y mire que coincide con la que tengo más adelante para explicarles ya mejor lo de las clases texturales, los porcentajes. Hablamos de que los suelos se clasifican en arenas, en arcillas y limos. Básicamente nosotros vamos a hacer unas pruebas de campo. Una prueba sencilla que ustedes pueden hacer es tomar una porción de tierra, humedecerla, no emparamarla y empezar a moldearla. Si el moldeo les da una superficie homogénea tipo plastilina, es que es un suelo de muchas características arcillosas. Si el moldeo se les desarma, nos dice que el suelo es muy arenoso. Si el moldeo cuando lo desarrollan no es plastilina, pero se resquebraja, es que es un suelo con unas características de limo, ¿sí? Eso es una prueba básica de campo donde nosotros empezamos a determinar, porque si el suelo es muy arenoso, va a tener muy baja retención de agua, va a tener unas condiciones de plasticidad muy pobres y va a tener unos procesos de fertilización que van a ser muy exigentes. Si el suelo es muy arcilloso, va a haber mucha retención de agua, van a haber muchos problemas para la fertilización. Entonces lo que nosotros buscamos es estandarizar los suelos y mejorar las condiciones de estos, teniendo suelos limosos. ¿Cómo mejoramos un suelo? Lo mejoramos con materia orgánica. La mayoría de las veces se mejora con materia orgánica.
Ustedes han visto que en la tierra que venden en los viveros le incorporan cascarilla de arroz a la tierra que le venden. Eso es para poder permitir que haya retención de humedad, pero que haya permeabilidad y que haya porosidad y oxigenación. Lo que vamos a ver, como les digo, ahorita más adelante en la otra presentación que les tengo. ¿Sí? Cuando hablamos de la permeabilidad, es la capacidad que tiene el suelo para absorber esa agua, ¿sí? Para absorber el agua superficial, el agua que cae. Ustedes imaginan que ustedes tiraran el agua y cada que tiran el agua se les forme un charco. Esos son suelos que tienen muy bajos niveles de permeabilidad, y esos bajos niveles de permeabilidad van a hacer que los suelos tengan unos procesos de escorrentía y erosión por lavados. Eso quiere decir que todo el material superficial se lo va a llevar el suelo, se va a llevar todos los nutrientes, y son suelos que se caracterizan por ser pobres, ¿sí? Cuando los suelos son, miren aquí la imagen, por ejemplo, en suelos francos, en suelos arcillosos no hay penetración, lo que les decía yo a ustedes, no hay penetración, por ejemplo, en el caso del agua. El agua queda muy superficial, no alcanza a mojar bien las raíces y los nutrientes no se alcanzan a asimilar de buena manera. En suelos arenosos, la penetración ya es tan alta que el agua se evapora, se pierde, esa capilaridad se nos pierde y nosotros no alcanzamos a que la planta tome todos los nutrientes que requiere, lo que no incrementa los costos. Y en suelos francos es las condiciones donde el agua entra de una manera adecuada, no entra ni muy poquito ni entra mucho, sino que entra lo suficiente para que estos suelos empiecen a generar el proceso nutritivo de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos suelos, estas características de suelo, estas características físicas del suelo son muy importantes en el momento de desarrollarlas. Los peligros de que los suelos se laven, volvemos al cuento, se lleva todo lo que es el material, los nutrientes que están en la parte superficial, los humus, algunas materias orgánicas, hace cárcadas, escorrentías y lavados. Cuando los suelos son muy arenosos y tienen muchas condiciones de agua, mucha humedad, genera derrumbes, genera deterioros. Cuando los suelos son muy arcillosos, también se ponen muy pesados, y si no tienen un fino soporte, son suelos que tienen una condición compleja, ¿sí? Volvemos al cuento del uso del suelo, las coberturas artificiales del suelo, que son aproximadamente del 2%, artificializadas, los cuerpos de agua del 2%, la sobreutilización del suelo, que tenemos un 16%, sobreutilización, subutilización, zonas donde realmente el suelo no se le está dando el uso adecuado, que es un 13%, y zonas de uso adecuado del suelo, que son un 67%. Pero si miramos la concentración en la parte de cuerpos de agua y sobreutilización, vamos a ver que está todo situado en la región andina, en la región montañosa, en la región cordillera, ¿sí? Cuando hablamos de esta parte de sobreutilización, estamos mirando que es en toda esta región central, porque es donde tenemos la mayor cantidad y los mayores contenidos de nutrientes de contenido natural, biológico, donde bueno, tenemos buenas cantidades de materia orgánica, donde tenemos buenos elementos para trabajar, para que nosotros podamos producir. Es básicamente esta parte de sobreutilización es la parte que más nos preocupa. Los suelos que son demasiado explotados tienen una tendencia a rendir muy poco y a durar muy poco. Entonces nosotros debemos buscar la estrategia de que estos suelos nos duren mucho más de lo que nos están durando ahora, ¿sí? Porque hablábamos de los horizontes, pues esto ya es lo que pasa. Esta la metí yo, la última diapositiva que puse, básicamente es porque alguien me preguntó lo de las quemas. Me dijo, ¿qué pasa cuando se quema el suelo? Entonces, pues se quema una parte del humus o la materia orgánica, pero no alcanza a penetrar totalmente al horizonte A. Pero toda esta materia orgánica, esta ceniza, se convierte en material particulado que puede ser asimilado nuevamente por el suelo y puede permitir el desarrollo y la nutrición.
No necesariamente todas las quemas son malas, lo que sí tenemos que tener presente es que los volúmenes de quemas o las quemas muy extensivas sí pueden generar deterioro, y muchas veces no es sobre la material vegetal, porque el material vegetal tiene una capacidad de resiliencia muy grande, sino que tiene más una repercusión sobre la parte de organismos y microorganismos contenidos, que eso sí pueden de pronto no tener la capacidad de resistencia térmica o no estar en el sitio de resistencia térmica para poder seguir desarrollando sus procesos productivos, y los procesos de quema pueden, cuando son muy continuos, cuando la gente los hace muy regulares, pueden hacer infertilidad del suelo porque no hay apropiación o absorción de nutrientes. Entonces, de acuerdo a esto, un suelo nutrido, un suelo sano, un suelo vigoroso, nos va a dar unas características de producción sanas, unos cultivos vigorosos, unos procesos productivos agradables y estables que nos permitan a nosotros poder sacar adelante lo que son los cultivos que nosotros queremos obtener. Este es un cultivo de que algunos saben que es este cultivo. ¿No? Estos son fresas. Estoy solo otra vez. Sí, señor. Sí, señor, muy bien. Son fresas. Ese es un cultivo de fresas, el que está ahí, pues, básicamente, el cultivo. Hasta aquí le damos fin a la primera presentación. Por fin la pudimos terminar. La semana pasada no pudimos por culpa mía. Les pido disculpas. Y me fue re mal en ese examen, para que vean, porque fuera de eso había un ruido externo que no me dejaba concentrar. Entonces, súper maluco. ¿Esta ya la tienen? ¿Vuelvo y se las envío o ya es innecesario porque ya le envié la semana pasada? No sabemos. Nos quedaron congelados como 5. Tengo a 5 como así congelados. Profe, si no estoy mal, usted ya envió el archivo, usted ya envió la información la semana pasada, sí, en diapositivas. Pues sí, señor. Sí, ya les digo que si quiere pues, se la envío, pero pues ya, yo sé que ya la envié, pero pues si alguno me dice que no la tiene, vuelvo y la envío ahorita sin ningún problema. Bueno, eso es solamente adjuntar un archivo más. ¿Bien hasta ahí? Tenemos esta otra. Señor. ¿Qué me habló? Perdón, que no vi. ¿Qué me habló? Perdón. No, yo, profe, pensé que me había llamado. No, Diana, tranquila. Estaba preguntando Diana que si vuelvo y les envío la presentación o no les envío la presentación, porque pues igual yo... No, profe, la presentación está ahí en el WhatsApp todavía. Ok, perfecto. De hecho, yo la acabé de descargar. Listo, perfecto. Entonces vamos a darle continuidad a esta segunda. Vamos a hablar solamente hasta una pequeña partecita. No me voy a ir con toda porque esta presentación nomás tiene 109 diapositivas. Imagínense, si nos fuéramos con toda, nos enloquecemos. ¿Sí? Entonces, cuando les decía, hay algo que se llaman propiedades de los suelos. Las propiedades de los suelos se clasifican en 3, en propiedades físicas, en propiedades químicas y en propiedades biológicas. En este caso vamos a hablar de la primera, de las propiedades físicas. ¿Por qué? Porque lo físico es lo tangible, lo que hace parte del proceso sensorial. Sentimos, lo podemos tocar, lo podemos oler, lo podemos ver. Entonces necesitamos aprender a identificar propiedades físicas del suelo. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que las propiedades físicas, en la mayoría de las veces son 100. La textura, la estructura, la porosidad, la dinámica del suelo o permeabilidad, la densidad, el color y el calor. Cuando hablamos de esta parte, vamos a empezar identificando qué es la textura. ¿Sí? La textura es la proporción de cada elemento del suelo representado por un porcentaje de arena, de arcilla y de limo. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de los tamaños de las partículas. Entonces nos dice que la arena tiene de 2 a 0.05 milímetros. El limo tiene de 0.05 milímetros a 0.02 milímetros y la arcilla es menor a 0.002 milímetros. Eso quiere decir que miren la proporción en tamaño entre un grano de arena y un grano de arcilla o de limo. Cuando hablamos de esto, la arena, para nosotros un grano de arena es algo supremamente pequeño.
Y estamos hablando de que las texturas y las estructuras están variadas según su tamaño, de acuerdo a este proceso, donde nos dice que los limos son mucho mayor, son mucho más grandes, son mucho más, las arenas son mucho más grandes que los limos y que las arcillas, respectivamente. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. A veces siento que estoy hablando solo porque no los puedo voltear a mirar porque si hago eso me toca salirme de la presentación. Pero bueno, listo. Las partículas, listo, entonces como les estaba diciendo, las partículas más activas químicamente, la arena tiene más actividad química que los limos y las arcillas, entonces desarrollamos algunos de los procesos. Nos dice, la arena y el limo en su mayor parte están conformados por minerales primarios a base de sílice. La arcilla está compuesta predominantemente por minerales secundarios. ¿Sí? Estos minerales, los minerales primarios son aquellos que no han sufrido cambios químicos desde su formación inicial, se acumulan principalmente en las fracciones de arena y limo, y los minerales secundarios son aquellos que resultan de la descomposición de los minerales primarios y recombinación de los productos. El cobre se forma como un mineral sulfurado en el interior de la Tierra, pero en la medida que está en contacto con la superficie, se forman minerales oxidados de cobre por la presencia de oxígeno. ¿Sí? Ya nos dice después, encontramos dos tipos de coloides, el coloide inorgánico o mineral, que es la arcilla, y el coloide orgánico, que llamamos materia orgánica o humus. Estas partículas, como les dije a ustedes, son menores a 0.002 milímetros, son partículas realmente micro, entonces nosotros no podemos hacer un desarrollo, pues como decir, hacer una separación, muchas veces es mucho más compleja. La actividad química del suelo nos dice si las partículas tienen propiedades coloidales, que son inorgánicas, y las partículas coloidales presentan en la superficie y se suspenden. Entonces, cuando me encuentro, tamaños, aquí vamos a mirar entonces, ¿cómo, para ustedes todos son piedras o todos son rocas? Cachos. Rocas. A nosotros todos son rocas o todos son piedras. Nosotros nunca hemos hecho una separación. Entonces, una piedra, una piedrota, si es muy grande. ¿Sí? Le decimos que creemos por cultura que les decimos rocas, algunas, pero pues pero por lo general todas son piedras, y dependiendo del contexto en el que estemos, les decimos rocas o piedras. Pero resulta que sí tienen una clasificación. Y cuando hablamos de esta clasificación, estamos hablando de que las rocas son mayores a 20 centímetros. ¿Sí? Las rocas tienen un tamaño superior. Las piedras tienen entre 2 y 20 centímetros. Y lo que es la gravilla o triturado es lo que tiene entre 0.2 y 2 centímetros. Mire que nosotros tenemos unos parámetros de granulometría para trabajar con esto. De hecho, hay una cosa, yo trabajé cuando estaba empezando a trabajar, un primo me pasó una camioneta, me tocaba cargar material, y le decían a uno, lleve una tonelada de piedra guayaba. Y uno decía, pues, ¿cuál será la piedra guayaba? Las que tengan forma de guayaba. Pues decía uno. Pero no eran las que tuvieran forma de guayaba, sino las que tuvieran un tamaño promedio de una guayaba. Era piedra de tamaño medio, pero eran piedras. Y resulta que, pues, uno, vuelvo y digo, uno muchas veces no hace esta clasificación y no hace esta separación técnica porque uno no tiene ese concepto o nunca le habían enseñado ese concepto de diferenciar que una roca es de más de 20 centímetros de grande o más, o una piedra de 2 a 20 y una grava es de 0.2 a 2. Uno siempre le dicen, lo voy a descalabrar con esa roca. El que cargue una piedra de más de 20 centímetros y la tire a tratar de descalabrar a otro, creo que tiene muy buena fuerza, porque realmente una roca de 20 centímetros, estamos hablando de que pesa de 2
a 4 kilos, pero preferible más o menos, sí, diría yo de 2 a 4 kilos, y tirar de 2 a 4 kilos una larga distancia es difícil. Entonces no lo descalabran a uno con una roca, sino que por lo general lo descalabran a uno con una piedra. ¿Sí? Nos dice la granulometría, que es esa proporción relativa de arena, limo, arcilla que contiene el suelo. El estudio o esta parte de medición granulométrica nos dice las composiciones del suelo. Nosotros vamos a hacer un ejercicio muy a pequeña escala de evaluación textural de acuerdo a algo que ya ahorita más adelante les explico. Ese análisis granulométrico nos ayuda a separar fragmentos gruesos, nos ayuda a separar limos y arcillas, nos ayuda a hacer esa muestra y separación de las estructuras del suelo, y nos ayuda a hacer que nosotros podamos identificar cuáles son arenas, cuáles son arcillas y cuáles son los limos, los puntos de cohesión para esos 3 elementos que son fundamentales en el manejo del suelo, en el desarrollo del suelo. Entonces nos dice que hay una tabla internacional, la tabla internacional de Attenberg, donde nos muestra que también, mire, vuelvo y digo, todos los estudios de suelos los desarrolló la USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y ellos son los que hicieron toda esta clasificación de acuerdo a las condiciones, tamaños, y es la que, y por lo general nosotros lo trabajamos como convenciones internacionales, como convenciones de proceso, para poder nosotros tener un parámetro estándar dentro del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, pues nos dice, volvemos al cuento, ahí está toda la clasificación de todas estas, lo mismo que acá, nos dice la arena se clasifica en arena gruesa, media, fina, muy fina, limo y arcilla. Ahí es donde también nos muestran a nosotros, volvemos al cuento de los maestros de obra, que dice, tráigame arena gruesa o arena de pega, tráigame arena fina, arena de repello o de empañete. Entonces, mire que si tienen unas clasificaciones. Nosotros, vuelvo y digo, nosotros no lo conocemos y nosotros nunca le hemos puesto cuidado a eso, porque para nosotros en la parte del suelo no es tan relevante como en tanto grano. Para nosotros una arena es una arena, o una piedra es una piedra, una roca es una piedra es una roca, un pantanero es un pantanero, no es una zona con arcilla. La única arcilla que nosotros identificamos es cuando buscamos arcilla para hacer una cerámica, o vemos una artesanía hecha de arcilla, y la clasificamos automáticamente como una plastilina roja de origen natural que moldearon y que hicieron algún producto. Pues creo que lo manejamos por lo general así, o estoy equivocado. Si estoy equivocado, me corrigen. ¿No? Sonido. Ahí habla. Estoy solo. Me quedé solo otra vez. A ver. No, aquí están. Pues ahí los veo, pues creo que los veo. Es que como no me hablan. Bueno, sigo. Está bien, no me hablen, ¿a poco que ni quería escucharles las voces? El sistema de Attenberg nos clasifica arcillas, limos, arenas, arenas finas, gruesas, gravas gruesas o piedras. ¿Sí? El Departamento de Agricultura nos lo da por las diferentes dimensiones, los diferentes tamaños, los diferentes grosores y las diferentes estructuras que tienen estas. Cada una de estas, como les digo, tiene un tamaño promedio, un tamaño medio, y tenemos una tabla también de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde hicieron una clasificación de piedras, más, sin embargo, nosotros por lo general la determinación de todo esto, ¿sí? Con las texturas, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces nos dice, las clases extremas, que son los suelos arenosos y arcillosos, se denominan suelos muy sueltos, se caracterizan por tener una elevada permeabilidad y al agua, y por tanto una escasa retención de agua y de nutrientes,
Los suelos arcillosos se denominan suelos pesados o fuertes y presentan baja permeabilidad del agua y elevada retención de agua y de nutrientes. Por eso se llaman suelos de clases extremas. ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, perdón, me pasé. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a ir haciendo la identificación de estos o para qué nos sirven y no. También tenemos otros suelos que los catalogamos como suelos francos, que son como la textura arenosa y arcillosa con características intermedias, que son suelos que para nosotros son beneficiosos. La textura franca se considera la ideal porque una mezcla equilibrada de arena, limo y arcilla y supone un equilibrio entre la permeabilidad del agua, la retención de agua y de nutrientes. Nos va a permitir todo eso. ¿Qué nos permite eso? Nos dice que los suelos arenosos al tacto son ásperos, que tienen un drenaje excesivo cuando son muy arenosos, que tienen muy poca retención de agua, entonces las plantas no van a tener una asimilación apropiada, no van a poder transportar agua, se cuela el agua, se va el agua, se evapora el agua y se pierde el agua, pero tienen una labranza muy fácil. Claro, un suelo que no genera resistencia de ningún tipo. Un suelo franco es un suelo que tiene una textura medianamente áspera, tiene un drenaje que ya no es excesivo, es un drenaje bueno, tiene una posibilidad de asimilar o de permitir que haya agua disponible para las plantas, que haya un transporte de agua aceptable y que tenga una labranza fácil. Un suelo arcilloso, muy primero el arcilloso, es un suelo que es muy terronoso, plástico, es un suelo con muy mal drenaje, tiene mucha agua disponible para las plantas porque como la retiene toda, entonces nos puede generar de hecho muchos problemas por inundaciones, ahogos y deterioros de las raíces. El agua transportable pues tiene un sistema de recorrido superficial, el agua se pierde muy fácilmente, es un suelo muy duro para la labranza. Los que han hecho un hueco en el suelo se han dado cuenta que hacer la primera partecita, los primeros 20-30 centímetros son muy fáciles, de ahí para arriba se vuelve un poquito mucho más complejo, porque empieza el suelo a ponerse como más duro y ve uno que la pala como que no entra. Y los suelos francolimosos, que son los que denominamos ideales, son suelos que son suaves al tacto, no son ásperos ni son terronosos, son suelos suaves, tienen un drenaje interno suave, ¿sí? Tienen una muy buena disponibilidad de agua para las plantas, transportan muy bien el agua y tienen unas posibilidades de labranza muy chévere, ¿sí? Entonces, bajo esta clasificación, nosotros caracterizamos los suelos bajo 3 parámetros. Las 3 clases de texturas: arenas francas, francos y arcillosos, ¿sí? Nosotros hacemos esta clasificación siempre. Eso es lo que nos clasifica algunas de las condiciones por piedras, por pedregosidad, por caracterización o por modelos, ¿sí? Entonces utilizamos un triángulo textural para poder hacerle esa identificación, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita más adelante. Entonces nos dice, pero vamos a buscar esta imagen que está mejor. Esta imagen nos muestra mejor las características del suelo de acuerdo a su estructura. Entonces nos dice que si el porcentaje de arena es entre 0 y 100%, nosotros podemos ir ubicándonos o parándonos de acuerdo a las condiciones. Entonces nosotros decimos, tiene mucha arena, pero también tiene mucha arcilla. Si el suelo tiene mucha arena y tiene mucha arcilla, es un suelo que yo voy a considerar un suelo arcilloso, ¿sí? Predomina la condición arcillosa. Ay, perdón. Si el suelo tiene muy poca arena, tiene más o menos un 20% de arena, pero tiene unos porcentajes muy altos de limo, yo digo franco arcilloso limoso, o lo puedo decir franco, aquí puedo decir arcilloso limoso, o dependiendo de las condiciones de arcilla, un franco limoso. Entonces aquí es donde nosotros hacemos toda esta condición. El suelo ideal, miren que está en todo el centro, como les decía yo a ustedes desde un principio, son suelos que son equilibrados, son suelos que tienen unas condiciones muy específicas. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar este parámetro, entonces me dicen,
cada término textural determina la composición cualitativa de arena y limo de arcilla. En términos de textura, se prescinden los contenidos en grados. Entonces, por ejemplo, 25% de arena, 25% de limo y 50% de arcilla nos da una textura, ¿verdad? Revisemos a ver si nos da. 25, 25 y 50. 25 de limos, 25 de arcilla, 25 de arena, 25 de limo y 50 de arcilla. Ubíquenlo pues, párense y ubíquenlo a ver si nos da en esa medida o en esa proporción. Instructor, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Vamos a ubicar en este cuadro textural 25% de arena, 25% de limo, 50% de arcilla. ¿Cuánto de arena? Qué pena. 25 de arena, 25 de limo y 50 de arcilla. Voy a preguntarle al azar a ver a quién le dio. Vamos a ver. Se supone que aquí están todos, entonces vamos a buscar a uno. Aquí. Bueno, voy a irme así, no estoy mirando, no voy a mirar. ¿Dónde para? ¿Quién paró? Ay, no paró en nadie. Otra vez. Ahí estoy mirando, estoy con los ojos cerrados. Aquí, ¿a quién le dio? María Fernanda Brito. María Fernanda Brito no está. ¿Ya está? Eso fue María Fernanda. Está conectada, pero no existe María Fernanda. Busquemos otro. Cierro los ojos para que quede el azar. Aquí. Lady Tatiana Viví. Profe, estaba que le decía que no me quieren dar las diapositivas, entonces no estoy viendo. ¿No las estás viendo? Todos, ninguno las está viendo. ¿O solamente tú? Muchachos, ¿ustedes están viendo las diapositivas o solamente Tatiana? Yo sí las veo. Entonces creo que soy yo. Listo, es lo que quería ver. Claro, porque... Sí, yo creo que eres tú, señorita. Ahí sí me di cuenta. Bueno, ¿quién me ayuda con el ejercicio? ¿Quién me da pues las proporciones? 25, 25 y 50. Voy a ponerlo 25, 25 y 35. ¿Qué nos da? Es suelo. Nada. Arcilla. Bueno. 25, 25 y 50 arcilla, 25, 25 y 35, ¿qué nos da? Arcillosa. Mira. Nos da más o... Porque son 25, miren, 25,
25 y 35. Nos da Franco Arcilloso. Hola, Franco Arcilloso. Muchachos, necesito que jueguen con esto. ¿Por qué necesito que jueguen con esto? Porque en algún momento ustedes van a necesitar identificar qué tipo de suelo es de acuerdo a esta pirámide de clase textural, ¿sí? Y de acuerdo a esta pirámide de clase textural, ustedes van a tener que dar identificación posteriormente para poder clasificar el suelo. Ustedes van a tener unos parámetros donde van a hacer la obtención de una superficie, de una porción de tierra con un peso específico. Le van a hacer un proceso donde me van a poder determinar si son arcillas, limos o arena. Van a mirar los volúmenes y ahí es donde ustedes van a entrar a determinar. De hecho, pues igual esa tarea no se las iba a poner todavía, pero la podemos ir pensando para que la vayan haciendo. Van a tomar un frasco, una botella de gaseosa grande puede ser. Le van a quitar la parte superior, la copita, y van a echar, ojo, pesado, 1 libra de tierra, de la tierra que tengan a disposición en su casa. Y a esta libra de tierra le van a echar 1 litro de agua. Eso va a quedar casi hasta el tope. Y con un palito, todos los días, durante 5 días, van a agitar o a revolver esa tierra. La tierra, a partir de los 5 días, nos va a mostrar que ya se licúe toda por completo. La van a licuar muy bien, van a poner el palito los primeros 4 días, van a revolver siquiera 2 o 3 minutos, que se revuelve y se mezcle todo. Nos va a mostrar unos perfiles y nos va a mostrar que se asienta, que queda como capa media y que queda como capa superficial, si es que las posee. O si no, nos va a mostrar un solo color homogéneo, sin ningún cambio o alteración en su coloración o en su estructura. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros qué tipo de suelo vamos teniendo. Entonces, como les digo, nosotros vamos a tener que ir haciendo estas identificaciones, estas predicaciones, pero ustedes necesitan que ustedes también empiecen a hacer esta parte de identificación. Otro método para identificación de la cantidad de los suelos es la de los tamices, pero pues nosotros no tenemos la posibilidad de tener 15, 20, 30 mallas de diferentes tamaños para poder hacer este tamizado o separación por sedimentación. Ojalá lo tuviéramos, pero sabemos que eso es bien complejo, ¿sí? Entonces, básicamente voy a llegar hasta ahí con la presentación de hoy, porque ya pues la otra, como les decía, miren, método, se toma una cantidad de muestra, bueno, esto es para poder hacer otra determinación, la que estábamos viendo en las otras diapositivas, la de hacer la mezcla, ahí nos dice también, miren, se hacen las masitas, aquí está todo el tutorial, ahí donde nos dice cómo se muestra este sistema. Pero pueden hacer el otro sistema también, el de la botellita, si les queda fácil, porque también nos muestra los perfiles y nos hace asentamientos de las estructuras y nos muestra cuáles son más pesados y cuáles no son tan pesados. Básicamente es lo que vamos a llegar hasta el día de hoy. Igual, preguntas a partir de este momento, dudas, inquietudes, problemas presentados. Atento. ¿Sigo solo? ¿Nadie me habla? Profe, lo de la botella, ¿cómo recolectamos o sea, los datos? ¿Lo vamos durante 5 días tomando los datos? Básicamente van a coger. No, solamente van a tomar los datos una vez. Básicamente, ¿qué van a hacer? Cogen una botella grande de gaseosa, le quitan la parte de arriba, que quede así alargadita. Van a coger 1 libra de tierra, pesada 1 libra de tierra, y pesado 1 litro de agua, o medido 1 litro de agua. Y le van a agregar y lo van a revolver como haciendo un pantano, como haciendo un pastel, ¿sí? Lo revuelven todo, lo mezclan todo, lo que todo quede licuado adentro. Todos los días van a ir y van a revolver esa mezcla. Van a ir a revolver esa mezcla.
Si ven que les está quedando muy espesa porque lo dejaron al sol y se evaporó el agua, le echan otro poquito de agua. La idea es que al quinto día ustedes tomen una foto o identifiquen de ese primer proceso inicial de tierra que les dio tanta medida, les dio por decir algo 10 centímetros, esa libra de tierra les dio 10 centímetros. Ustedes van a ver en esos 10 centímetros cómo se va separando, cómo se va dividiendo. Ustedes van a ver que de pronto en la parte de abajo un pedacito, medio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, qué sé yo, tiene una coloración o tiene una franja, y la otra tiene otra coloración y tiene otra franja, o se ven las arenas y los sedimentos abajo, se ve como una capa pantanosa en el medio, o se ve una capa arcillosa en la parte media. Bueno, ustedes ya hacen la identificación. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan? Hagan el juego. Simplemente consíganse una botella, hagan el ejercicio y miren durante 4 días que revuelven al quinto día cómo se ve eso separado, si se muestra la separación, si no se ve la separación. Esta no es una tarea como tal, yo la estoy poniendo como tarea, les estoy diciendo a ustedes, hagan el ejercicio, hagan la prueba para que a ustedes les quede más claro. Igual como ustedes tienen la otra presentación, también pueden hacerla si quieren por este método, pero pues como para que hagan una identificación. No, esta no era, perdón. Básicos suelos. Ustedes tienen en la otra presentación, en la presentación que ya tienen en esta diapositiva, la diapositiva 21, tienen también tienen la forma de cómo hacer una muestra de textura del suelo de acuerdo a otro proceso, que es hacer una masita y buscarle la forma y hacer esta medición. La diapositiva amplía mucho más para que ustedes sepan si es plástico, muy plástico o poco plástico, y lo puedan catalogar entre arcilloso, limoso o arenoso. ¿Okay? Para que ustedes lo tengan presente. ¿Claros hasta ahí o más preguntas hay al respecto? No, lo veo conectadas 5 personas, no mentiras, veo conectadas 21 personas, 20 personas, pero nadie me habla. Muchas gracias por ignorarme, me hacen sentir supremamente bien cuando me ignoran. Profe, entendimos todo muy bien. Bueno, listo muchachos, ¿no? Dios los bendiga, que estén muy bien, muchísimas gracias por haber estado en formación, te cuidan mucho. Cualquier duda, me pregunta por interno, ahorita les comparto esta presentación, la subo a YouTube, apenas la subo a YouTube, se las comparto para que ustedes puedan volverla a ver si es que están interesados en volverla a ver. Muchas gracias a todos por la excelente asistencia. Qué pena. Sí, señor Federico. No, pues yo creo que todos todavía tenemos esa duda, ¿cierto? ¿Cuándo volveremos pues como a la práctica presencial? Yo tengo una cosa que... Yo tengo... Y ya le respondo a Federico. Porque pues no estoy hablando de la misma sede, sino que pues yo tengo varios compañeros que estudian por la sede norte y otros por otros institutos, y a partir de este lunes o a partir de hoy ya están yendo a estudiar. Muchos, por ejemplo, hoy arrancaron, unos que están en sede norte arrancaron a presencial ya. Y ya varios que también estudian en otros institutos también están arrancando a partir del lunes. De pronto en otros centros de formación, pues, en el SENA como tal, no nos han dado el aval de arrancar. Tenemos ya los protocolos establecidos, tenemos todos los procesos montados, tenemos los permisos solicitados, tenemos todos los protocolos individuales de los instructores puestos, pero no nos han dado la autorización de poder hacer formación, y no va a haber formación presencial como tal. Lo que se va a desarrollar, y eso sí se los dije a ustedes desde que estábamos en inducción, vamos a hacer prácticas, y las prácticas son programadas, no es de estar en formación presencial todos los días, porque por el momento eso no es una posibilidad.
y menos en ciudades como Risaralda, donde el pico de contagio se está esperando para mediados de este mes o finales de este mes, y donde los problemas de conciencia de las personas están siendo más delicados que el mismo COVID. La gente le dice no se aglomere y van y se reúnen para que les gustara buscarse males. Entonces ahí es donde se pone más delicado. Respondiéndole a Federico, como le digo, ya están todos los protocolos, ya están todas todo está dado. Ya de hecho, pues ahorita tengo a las 5 reunión con el equipo agrícola para terminar de solicitar los insumos para que cuando ustedes vayan a práctica tengan todos los insumos para poder trabajar. Ya nos dieron todas las instrucciones y directrices para las actividades de práctica con ustedes, pero formación en un ambiente como tal no vamos a tener por el momento. Eso sí está descartado por parte de los jefes. Nos dicen retornen a prácticas, pero no a formación presencial en un salón todavía. Compañeros, yo les quiero quizás agregar, aparte de lo que dice el profesor, yo entiendo quizás la necesidad que algunos tienen o tenemos por acudir a clases, pero también es de entender que tenemos de pronto personas que cuidar en nuestros hogares. Yo, por ejemplo, mi esposo es trasplantado y yo tengo que por mucho cuidarme de pronto contagiarme y contagiarlo a él y llevarlo a la muerte porque son pacientes que son inmunosupresivos. Entonces, quiere decir que tienen sus defensas bajitas. Entonces, yo entiendo quizás las necesidades de los compañeros y he visto la pregunta muy recurrente con los instructores, pero pues también tengamos en cuenta que tenemos en nuestras casas personas a quien cuidar y pues por lo pronto lo que hizo el profesor y las decisiones que tome el SENA para mí están pues como muy de acuerdo para la necesidad que yo tengo en estos momentos, que es de cuidar a mi familia. Y exactamente, eso es verdad. La familia de uno, obvio. Sí, muchachos, pues vuelvo y les digo, no les estoy diciendo que no se van a desarrollar actividades prácticas, sí se van a desarrollar. Estamos esperando que nos autoricen y nos viabilicen. Nos dijeron que puede ser la próxima semana, puede ser en 15 días, pero no nos han dicho una fecha firme, pero nos dijeron tengan todo listo para el proceso. Tengan presente cuáles son las prácticas que quieren desarrollar con los muchachos, a qué los van a sacar, cuáles son las actividades que van a desarrollar, para que tengan un sentido las salidas, y las salidas tienen unos protocolos. Ustedes salen de acuerdo a lo que son las políticas del SENA, salen de la sede de la calle 27, para ingresar ustedes tienen que llevar un tapabocas, tienen que tener gel, tienen que tener desinfectante propio. El SENA les toma la temperatura, les hace desinfección, los monta al bus de a 12 personas, ¿sí? La buseta solamente puede llevar 12 personas, de acuerdo a los protocolos establecidos. De ahí llegan a la subsede, vuelven y les toman la temperatura, vuelven y les hacen una desinfección. Ustedes entran a un sitio donde hacer el cambio de ropa para poder desarrollar la actividad práctica. Bueno, como les digo, hay una serie de protocolos muy claros y muy establecidos, y las actividades no se van a desarrollar todos los días. No es que ustedes van todos los días a salir a procesos prácticos, son muy esporádicas, y menos ustedes que apenas están arrancando un proceso donde primero tienen que tener una información teórica antes de salir a un campo a desarrollar una actividad. Yo les podría decir que conmigo la salida, por el momento yo no la veo necesaria, yo se los digo, más sin embargo, no sé si con el profesor Andrés la salida ya es necesaria. Volvemos a hablar de que llevamos 3 semanas de formación, no llevamos más, entonces apenas vamos implementando procesos teóricos de aprehensión de conocimiento para que ustedes cuando salgan a campo puedan desarrollar, sea justificable y variable la salida. Yo, para sacarlos a ustedes, para decirles, vamos a hacer una prueba de suelo, todos vean el bólico en un poquito de tierra, y para verlos a ustedes mientras hacen amasado, pues les digo a ustedes, háganlo cada uno en su casa, y así no hay ningún problema, ¿sí? Nos evitamos dolores de cabeza. Cuando veamos propiedades, cuando veamos las otras, plasticidad, permeabilidad, que son prácticas y cosas que ustedes pueden hacer en su casa perfectamente, también los voy a poner a hacer en la casa, no los voy a citar a hacer unas actividades que realmente para mí no tienen relevancia.
Ya en el momento que nosotros necesitemos preparar un terreno o identificar unas condiciones del terreno que nos permitan viabilizar un sistema productivo, ahí sí lo citaría una práctica de campo. Antes, por el momento, yo diría que me parece riesgoso, me parece delicado. Por ejemplo, también se los digo, yo no genero prácticas de campo por el momento porque yo soy una de las personas de los agrícolas que más comorbilidades tienen. Yo soy hipertenso, tengo sobrepeso, por si no me han visto la cara redonda, tengo sobrepeso y no me dejan salir tan fácil. Yo soy un paciente que tiene muchos riesgos, tiene muchas restricciones para salir, pero tampoco veo necesarias las prácticas por el momento. Pero quiero salir, no es que esté contento aquí encerrado, llevo desde marzo aquí encerrado en mi apartamento. El contacto que yo tengo es un fantasma que me visita porque no hay más. Pero entonces, para mí la práctica, pues a salir a práctica y salir a campo sería fantástico, pero si veo que voy a poner en riesgo la salud de ustedes o la salud mía, prefiero evitar, la verdad. ¿Alguien más me va a decir algo? ¿Me va a regañar por algo? Bueno, muchachos, no sé si me están escuchando, solamente veo una cámara moviéndose, las otras todas las veo congeladas. Yo me imagino que como cosa rara será mi señal. Maldito señor, voy a llamar a que me verifiquen la señal porque es que se supone que tengo 30 de navegación y no me sirven para ni jopo. Dios los bendiga, se cuida mucho, estamos hablando, cualquier cosa me avisan si necesitan ayuda o información adicional. Federico, ¿te quedó resuelta la pregunta? No, sí, instructor, solamente pues era como que también aclarar pues esos temas, ¿cierto? Porque no hay que quedarnos pues con eso. También pues igualmente tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto, ¿cierto? No quedarnos pues como encerrados en este mundo. Y ya con todas las precauciones, con todo el cuidado. Pero una cosa es comer, pero vivir desde que seamos racionales. No, sí, Federico, tenemos que ser muy conscientes de, de- de que nos piden una serie de medidas de seguridad y nosotros como parámetros de vida es necesario. Ahí sí no hay ninguna discusión. Bueno, muchachos, Dios los bendiga, que estén muy bien, se cuidan. Muchísimas gracias a todos por la participación. Cualquier duda, inquietud, ahí estaré atento a responderles. Muchas gracias. Buen instructor, igualmente. Hasta luego, feliz día. Hasta luego a todos, compañeros instructor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, señorita, que estés bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Alison, cuídate, Dios te bendiga. Gracias.